Hola queridas amigas y amigos, bienvenidos al segundo capítulo de este ciclo de El estado del planeta. En el programa pasado decíamos que el mundo no puede seguir en la dirección que está porque iría derecho al despeñadero, quizás a una gran tiranía, quizás a la autodestrucción o el colapso económico absoluto o una especie de guerra civil generalizada en el planeta entre la población normal y estas élites corruptas de las que hablábamos en el programa pasado, que se han prácticamente apoderado de todos los organismos de control y de poder del planeta y están empujando una especie de gobierno mundial, una dictadura, un sistema autoritario donde prácticamente todas las riquezas estén bajo el control de unos pocos y el resto prácticamente viviendo como semi-esclavos. Eso es lo que ocurriría si es que no hay una especie de intervención divina o alguna intervención similar. Eso decíamos en el programa pasado. Ahora lo justificábamos diciendo que basta mirar la guerra de Ucrania, que aunque nos han tratado de hacer creer que es un capricho de Rusia, cada día está más claro que es un intento de Occidente, de la OTAN, por tratar de poner de rodillas al principal obstáculo que tienen para generar este gobierno mundial, que es Rusia. Bueno, obviamente que China es otro elemento importante para ellos, pero obviamente quisieron partir por Rusia porque es el poder militar más grande que les impide crear esta dictadura mundial donde Occidente sería prácticamente el único regente del planeta. El plan de dominación sionista, que es un poco lo que está tratando de hacer Netanyahu en la Franja de Gaza, porque obviamente cuando tú bombardeas en forma grosera una ciudad que no tiene armas para defenderse, que no tiene misiles, que no tiene aviones de guerra, que no tiene ejército, que no tiene nada, tiene solamente un movimiento entre terrorista y de autodefensa, que es Hamas, pero que es un grupo tremendamente polémico porque es financiado por Israel. Israel fue el que permitió que Hamas se fortaleciera en la época de la OLP, cuando Yasser Arafat estaba a punto de conseguir un plan de paz. Israel quiso derrotar a este movimiento de la OLP y prácticamente fortaleció a este grupo Hamas. Entonces, es un grupo bien polémico que en parte se puede considerar un movimiento de resistencia palestina, pero que es obviamente una de las herramientas más importantes que tiene Israel para avanzar en su plan del Gran Israel, de ir conquistando tierras y de justificar todas estas acciones. Entonces, creo que tenemos claro aquí, o por lo menos yo siento que está claro, que estos dos conflictos, como decía en el programa pasado, son una muestra de este poder que no quiere soltar el control del planeta para entregarlo a una multipolaridad, a un sistema más democrático donde el poder mundial se comparta entre las grandes potencias, las grandes naciones y considerando la opinión de los países pequeños también. Eso es lo ideal. No que tres o cuatro superpotencias reemplacen la hegemonía de Estados Unidos e Israel por cuatro o cinco países nuevos, no sería un avance. Sé que para muchos es difícil creer que los héroes de las películas de cuando éramos niños sean los responsables del deprimente estado del planeta. Y por otro lado, más difícil aún aceptar que los grandes villanos de esta película, que son los rusos, sean los que están tratando de salvar el planeta. Sé que es muy difícil porque, como decíamos en el programa pasado, esta agrupación de gente cinética ha llegado a controlar todos los grandes medios de comunicación, las siete grandes agencias de noticias, y están constantemente machacándonos de que Rusia es el culpable de todo. Sin embargo, sabemos que toda la Rusia Gates que habían inventado los demócratas en Estados Unidos se desplomó, se supo que todo era falso, que todo era un invento. Por otro lado, estamos viendo cómo Rusia e incluso China han estado levantando la voz en favor de los palestinos que están siendo masacrados. Ya van más de 50.000 muertos en la Franja de Gaza, dentro de los cuales unos 18.000 son niños. O sea, un genocidio que no tiene palabras realmente. Pero
Además, hay otro elemento que apoya esta idea de que Rusia puede ser el país que está salvando el planeta. Porque la Virgen de Fátima le dijo a los pastores en Portugal que el destino de la humanidad dependía de que Rusia se convirtiera a la Virgen María, a Cristo, al cristianismo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. O sea, Rusia logró deshacerse de los bolcheviques, del comunismo que se apoderó de Rusia por décadas. Quizás más adelante hablemos de cómo esta élite corrupta probablemente fue la que orquestó todo el tema bolchevique. Podríamos decir que prácticamente está documentado, ¿ya? Pero bueno, por ahora digamos que la Virgen de Fátima le dijo a los tres niños de Portugal, el destino del mundo dependía de que Rusia se convirtiera, y Rusia se convirtió. Ahora vuelve a ser un país cristiano. Y hoy vemos cómo Rusia es la que detuvo el horror en Siria y es la que junto a los países del BRICS, que son China, Brasil, Sudáfrica, India, han estado frenando este impulso por avanzar hacia el nuevo orden mundial dictatorial. Y ahora vemos cómo se están levantando en defensa del atribulado pueblo palestino. Por lo tanto, creo que hay una esperanza de que el mundo se salve de este cataclismo que sería una guerra nuclear, pero no sabemos cuál será el resultado exacto. Ahora quiero aclarar que yo no estoy diciendo que el triunfo de los países BRICS sobre la OTAN y Occidente sea la solución a los problemas del mundo. Sin duda, la única solución a los problemas que nos aquejan es que nos unamos todos y que todos busquemos el bien común. Eso es lo único que nos sacará de esta situación dramática en la que estamos. Por eso es tan importante que la gente abra los ojos, despierte y se dé cuenta que los jovencitos de las películas de cuando éramos niños no son tan santos como nos decían y que los villanos, los rusos, los árabes, qué sé yo, no son los malos de esta película. En el fondo no hay buenos ni malos, simplemente hay bandos que están luchando entre sí y que hay que ponerse de acuerdo para buscar un destino común, un destino que beneficie a todos. Y ese es el punto más importante, porque como he dicho varias veces, y es un poco la idea central de este ciclo de programas, El estado del planeta, es que si seguimos en la dirección en la que vamos, o nos vamos a autodestruir, o vamos a terminar en una tiranía, o va a ocurrir algún evento inesperado, un serendipity, una intervención divina, algo que nos salve. Pero creo que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer algo al respecto. No digo salir a luchar, tomar un fusil, una ametralladora, pero sí tomar conciencia de que tenemos que encontrar una forma de entendernos. No podemos seguir con esta política de guerras, terrorismo, ataques, en fin, todo tipo de aberraciones que no son cometidas por un par de beduinos que lo organizan en una cueva, en países extraños, lejanos. Los terroristas no son un grupito pequeño que se junta para hacer daño a la humanidad. Normalmente los actos terroristas son tremendamente caros. Necesitan grandes capitales para poder financiar un acto terrorista y normalmente son de los mismos que después salen a rasgar vestiduras de que, oh, hemos sido atacados, nos han atacado, esto es terrible, vamos a vengarnos con la mayor fiereza, ¿no? Porque ese es el método que han usado estas élites. No podemos seguir cayendo en esos trucos. Por eso, cuando todos los medios de comunicación te digan, ese es el culpable, ese es el culpable, ese fue, como ha ocurrido antes, que todavía no caen los escombros al suelo y ya ciertas personas saben quién fue. No, no podemos seguir cayendo en esos trucos absurdos porque eso es lo que nos ha llevado a este estado de cosas, a este estado del planeta tan peligroso y tan complejo. Bueno, vamos a dejar hasta ahí este segundo capítulo y en el próximo vamos a hablar del tema exopolítico, cómo podrían estar relacionadas todas estas cosas con influencias extraterrestres.
Sé que no es fácil de aceptar y de creer, pero bueno, vamos a intentar dar una visión de lo importante que son los SIDOR, como los llamo yo, seres inteligentes de otras realidades, en el estado de nuestro planeta. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo.